Antes de seguir con nuestros demás expositores, me imagino que les interesa saber un poquito, a grandes rasgos, de qué se trata la ley de cambio climático. Es una ley muy extensa, creo que son como 500 hojas o 600 hojas, son unos ladrillotes así, pero traté de hacer algo muy conciso para que se den una idea de esta ley. Pues primero que nada quise compartirles una fotografía como esta, conocedora de que al verla ustedes experimentarán algo dentro de sí mismos. Estas otras fotografías que muestran la devastación de las sequías, de las inundaciones, de la muerte de ganado, de la pérdida de biodiversidad y de las grandes contaminaciones en el mundo. La siguiente lámina, antes de explicarles un poquito la ley, quería compartir unos cuantos elementos diagnósticos que son una parte, pero donde se habla de que México se sitúa dentro de los 15 principales países emisores de GI en nuestro planeta. México aporta el 1.5 de las emisiones. Ustedes podrán decir, bueno, no aportan mucho, realmente no somos de los grandes contaminadores, como si pasamos a la otra, por favor, para que vean que no somos grandes aportadores de emisiones como Estados Unidos, el 20%, China el otro 20%, Rusia el 5%, Japón el 4%, India el 4%. Nosotros aportamos el 1.5%, somos un país en vías de desarrollo, no pertenecemos al anexo 1. México no tendría la necesidad a lo mejor de un compromiso como este, de una ley como esta, pero hemos querido tomar nuestro lugar en la responsabilidad del planeta. Hemos querido tomar nuestro lugar para decirle al mundo, nosotros estamos poniendo nuestra parte. También, no solo para aportar en el desarrollo social, sino también en el desarrollo económico. Al tú comprometerte, puedes tener accesos a recursos internacionales, a los cuales pueden ayudarte mucho a bajar las emisiones, al desarrollo de energías limpias y sobre todo a empezar un trabajo en nuestro continente. Hace ratito decíamos que somos el segundo país después de Inglaterra con una ley como esta, y pues en América Latina somos el primero, que Brasil es otro de los países que ha tomado acciones importantes. En esta gráfica ya hemos hablado, de hecho en estos días, podemos ver en síntesis las emisiones mundiales de dióxido de carbono y la quema de combustibles fósiles, cómo se dan y en qué sectores se dan, cuáles son los sectores que más contaminan, cuáles son los sectores que menos contaminan, cuáles son los sectores con los que nos conviene empezar, que contaminan mucho pero que al mismo tiempo nos cuesta menos empezar a eficientar. Podemos ver que en la producción y en el consumo de energía se encuentra un 60%. Ahí están, por ejemplo, la generación, como es la poca eficiencia de Pemex y de CFE, pero al mismo tiempo forma parte importante con el 20% de este 60% el transporte. En esta ley se habla mucho del transporte urbano y suburbano y las políticas públicas y las acciones que debemos de tomar para empezar a usar un tipo de energía, por ejemplo un gas natural que es menos contaminante, eficientar más el transporte público, hacerlo con más movilidad, que la gente le guste viajar en un transporte público y deje de usar menos sus carros, el normatizar más la entrada de chatarra a México, las normas de circulación, que haya mejores gasolinas, y va un poquito en un proceso de ir quitando más subsidios a los hidrocarburos y dando más subsidio a la producción de energías renovables. El segundo sector, que es el de los desechos, con un 14%, pues bueno, este es un sector que en México creo que el 30% de los desechos están bien normatizados, bien tratados,
La mayoría de los asentamientos de desechos en nuestro país son a cielo abierto, hay una gran contaminación aérea, pero también incluso aquí en nuestro estado se ha detectado que llegan a contaminar los mantos freáticos, que es muy importante en momentos en que el agua es un líquido vital. El agua es un líquido esencial para la vida humana y para el desarrollo de demás sectores. El otro sector sería la deforestación, con el 13%. Aquí se toman medidas, se llama tomar acciones políticas públicas con medidas específicas de bajar las tasas de deforestación, de cuidar más la reforestación. Se proponen instrumentos como los pagos por servicios ambientales, que ayudan mucho a que estas partes verdes que absorben tanta contaminación y purifican nuestro aire, pues bueno, se convierta en una parte de sustento para comunidades indígenas en nuestro país. El otro porcentaje son los procesos industriales, que es con el 7%, y la agricultura, que es más mínimo, que es con el 6%, así que los tres principales sectores son el energético, el de desechos y el de deforestación. Siguiente, por favor. Algunos elementos diagnósticos antes de entrar de lleno a cuáles son los ejes más importantes en la ley. Es que 1/3 de emisiones de gases de efecto invernadero en México durante los últimos 50 años han provenido de la destrucción de los ecosistemas, que era de lo que hablábamos hace rato, de la pérdida de bosques, de selvas. Durante el periodo 2002 a 2005, México perdió por lo menos 260,000 hectáreas de cobertura vegetal, y esto representa la pérdida de sumideros de gas de efecto invernadero. Recientemente, estudios del Inventario Nacional Forestal revelan que en México perdemos un mínimo de 800,000 hectáreas de selvas y bosques por introducción de ganado, por creación de nuevas áreas de cultivo, por incendios, por descuidos intencionales, explotación irracional de la madera, la tala clandestina, entre otros. Cada hectárea que cambia su uso de suelo, aquí estamos hablando del cambio de su uso de suelo, que es cuando las tierras no son usadas esencialmente para lo que es su vocación, que es lo que esperamos, lleva asociada una pérdida entre 100 y 200 toneladas de carbono en los primeros 5 años. Los gases siguientes, los gases que produce la basura, representan el 10% del total de las emisiones de GI nacionales. La media mundial de emisiones de GI por desechos es de 3.6, muy inferior a las cifras que existen en México, que ayer hablábamos de 3, que era como de 4, las cifras en México, de 10%. En México, menos del 20% de los rellenos sanitarios, que ya lo dije ahorita, operan bajo las normas oficiales, y el 30% de la basura a nivel nacional permanece a cielo abierto. Esta siguiente gráfica nos muestra la tendencia que marcan claramente los sectores de transporte, que es la roja, y vemos como del 2002 al 2020, pues el sector transporte, en vez de eficientarse, va a subir en su fase contaminante, igual que la parte azulita bajita, que vemos cómo sube, que es la parte de la química, que es que hablamos de la cogeneración entre la producción, más bien de la producción y consumo de energía, los sectores que más contaminan, los sectores a los que nos debemos enfocar, y los sectores que a futuro nos costaría mucho menos dinero bajar los niveles de emisiones. México es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. En nuestro país, los cambios de mayor relevancia serán aquellos asociados a la precipitación, pues viviendo en un país con extensas regiones semiáridas, la disponibilidad de agua se verá reducida, y con ello la competencia por el agua no solo nos puede llevar al hambre, sino a problemas sociales muy fuertes. La agricultura de temporal, que esto nos pega a nosotros, se vería afectada. La incidencia de algunas enfermedades se incrementarían en las zonas urbanas. Más de 15,000 kilómetros cuadrados de zona costera se podría ver
amenazados por la elevación del nivel del mar. El país, de acuerdo a los escenarios, también presenta una tendencia a la desertificación, sobre todo, como hemos visto, presenta esta tendencia más el norte del país que el sur tiende más a la inundación. Muchos ecosistemas también se verán amenazados, un 50% de la vegetación cambiaría de características sin tomar en cuenta todas las especies vegetales o animales que pudiéramos estar en peligro de perder cuando México es reconocido por su gran biodiversidad. Otra fotografía para que sientan un poquito cuáles son los panoramas a los que nos exponemos en caso de no tomar acciones contundentes, de no formular medidas o políticas públicas más bien contundentes. El objetivo, para entrar un poquito más de lleno en esta ley y no tomarle más tiempo, porque hay muchos investigadores aquí que necesitan hablar, que están más sustentadas en estos temas. El objetivo de esta ley es desarrollar un marco jurídico e institucional eficiente y eficaz en materia del tema de cambio climático en México, a través de promover el desarrollo de políticas públicas de mediano y largo plazo en los tres, con la concurrencia de los tres órdenes de gobierno, y que fomenten la instrumentación de acciones en dos grandes ejes: el eje de la adaptación y el eje de la mitigación, que yo sé que muchos de ustedes ya los han escuchado.